Entonces ya lo veo. ¿Sí? Bien, buenos días. Gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa de la Dirección Provincial, donde en primer lugar quiero agradecer a todos los militantes del PSOE de la provincia de Cádiz que participaron durante la pasada semana en esa consulta a la militancia en la que debíamos pronunciarnos sobre apoyar o no ese gobierno de coalición con Sumar y lograr también ese apoyo parlamentario de otras formaciones políticas necesarias para alcanzar la mayoría necesaria que permita darle continuidad al gobierno de Pedro Sánchez, a un gobierno que siga apostando por avanzar en derechos sociales, por avanzar en nuevas conquistas y donde estoy convencido que el pronunciamiento de las militantes de las y los militantes del PSOE de la provincia de Cádiz ha permitido obtener esas cifras de un respaldo mayoritario, en una cifra de lo que es la nación, del conjunto del país, con un apoyo del 87%, de más del 87%, que han ratificado ese acuerdo para formar ese gobierno. Quiero destacar la participación en la totalidad de la provincia, con más de 3.000 militantes, más de ese 60%, que han participado en esta consulta y que permitirá pues, presentar a nuestra sociedad, a la sociedad de la provincia de Cádiz, el contar con un partido que vuelve a dar ejemplo de democracia interna. Un partido, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español de la provincia de Cádiz, que avala de forma rotunda la apuesta de ese gobierno de coalición y donde estoy convencido que nos permitirá el seguir avanzando 4 años más, crecer desde el conjunto de las comarcas de la provincia de Cádiz y, por tanto, el que nuestra provincia dé importantes pasos adelante como ha conseguido a lo largo de estos últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez. Como digo, agradecer a toda la militancia por su participación en las dos fórmulas que existían desde el lunes al viernes a través del voto telemático, de forma virtual, y el sábado acudiendo a las 55 casas del pueblo, de las 55 agrupaciones socialistas de la provincia de Cádiz, que estuvieron abiertas en diversos horarios para atender la llegada de esos más de 3.000 militantes del PSOE de la provincia de Cádiz, que digo mayoritariamente con más de un 91% de apoyo a ese gobierno de coalición que nos propone el secretario general de nuestro partido, el candidato a la presidencia a esa investidura, Pedro Sánchez. Y quería trasladar, en la línea del apoyo de las más de 3.000 vecinas y vecinos, que somos también los militantes del PSOE de Cádiz, a pedir a la derecha política, a la derecha mediática, a la derecha judicial, a toda esa derecha que quizás liderados por José María Aznar, que por cierto es la misma persona que durante sus años iniciales de gobierno, durante su primer mandato, durante los primeros 4 años, hablaba catalán en intimidad. Es el mismo que pactó con Pujol la cesión del 30% del IRPF a Cataluña, luego al resto de comunidades autónomas, pero el acuerdo era a Cataluña. Es el mismo que firmó la eliminación de los gobernadores civiles, el mismo que traspasó las competencias de tráfico a los Mossos. Pues entre todos están llevando a cabo una campaña brutal contra el PSOE, contra nuestro presidente Pedro Sánchez, tratando de impedir el que se pueda conformar un gobierno legítimo, un gobierno democrático, que le corresponde al conjunto de los miembros del Congreso de los Diputados decidir cuál es la nueva mayoría que podría formarse cuando se convoque ese pleno de investidura. Por eso le pedimos al Partido Popular, a todos sus dirigentes, que pongan fin a esa campaña de ataques, de insultos a nuestro presidente, de concentraciones en las casas del pueblo del Partido Socialista, que por cierto hoy, día lunes, día 6, conocemos que hay algunas convocatorias anónimas a las puertas de varias casas del pueblo de la provincia de Cádiz. Y decimos convocatorias anónimas que por cierto no cumplen con esa ley mordaza o esa ley que aprobaba el Partido Popular de preavisar, de autorizar esas concentraciones
a las puertas de las casas del pueblo. Hemos visto este fin de semana algunas de esas concentraciones en Madrid e incluso hemos visto cómo la anterior responsable de la Comunidad de Madrid, una persona que llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid alrededor de la corrupción, del tamallazo, la señora Aguirre, Esperanza Aguirre, se situaba al frente de esas protestas e incluso cortaba el tráfico y, por tanto, entendemos que el Partido Popular lo que viene a denunciar es que cuando la derecha no gobierna, tenemos el mismo problema. Cuando la derecha no gobierna, cualquier gobierno es ilegítimo. No creen en la democracia, no creen en la alternancia de poder. La derecha piensa que el poder les pertenece y no aceptan que el 23 de julio los ciudadanos, con una de las participaciones más históricas, más elevadas de la historia de la democracia, concluyeron que no se iba a dar la oportunidad de gobernar a la derecha y a la ultraderecha. Concluyeron el 23 de julio que no se iba a permitir un gobierno encabezado por el Partido Popular con la vicepresidencia para Santiago Abascal. Eso es lo que decidió la ciudadanía y eso es lo que trata de impedir las concentraciones de la derecha mediática, de la derecha política, de la derecha judicial, que, por cierto, se dedica a valorar leyes que todavía no están escritas. No sé cómo pueden valorar leyes aún no escritas. Queremos, por tanto, que la ciudadanía se sume al respeto a la democracia, que permita la formación de los acuerdos mayoritarios que se puedan establecer dentro de la Constitución española, como es lógico, y en ese sentido estoy convencido que en los próximos días se podrá anunciar la conformación de un gobierno encabezado por Pedro Sánchez, que permita el seguir creciendo y avanzando en la justicia social de nuestro país. Un gobierno que defienda los pilares del estado del bienestar. Un gobierno que haga del crecimiento de las pensiones conforme al IPC una realidad. Un gobierno que permita el que la vivienda se constituya en un nuevo pilar del estado del bienestar y que haya políticas que promuevan la construcción de vivienda protegida, de vivienda social, de vivienda asequible. Un gobierno que defienda los descuentos en el transporte público que tanto benefician a los vecinos y vecinas de la Bahía de Cádiz. Un gobierno que ponga en marcha un plan de choque contra el paro juvenil, contra los parados mayores de 45 años. Un gobierno que también hay que decirlo sin ningún tipo de complejo, que haga posible el reencuentro y la recuperación de la convivencia en Cataluña. Ese será el gobierno que encabece Pedro Sánchez y será, estoy convencido, una investidura de éxito con el apoyo mayoritario de los miembros del Congreso de los Diputados que fueron elegidos, respaldados y votados por los ciudadanos el 23 de julio. Basta ya de intentar medrar, crispar y generar odio en la convivencia sana que tenemos todos los españoles. Hay que respaldar el resultado electoral y un resultado en el que se ofrece un reparto de 350 diputados y la opción de formar una mayoría. Tuvo esa oportunidad el que dice que es el ganador de las elecciones, tuvo la oportunidad y tuvo una investidura fallida, una investidura en la que no alcanzó la mayoría de síes y, por tanto, le corresponde ahora a Pedro Sánchez el someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y será en esa investidura cuando se vea si se alcanza la mayoría necesaria para formar ese nuevo gobierno que estoy convencido que será positivo para la provincia de Cádiz, para todas las comarcas de esta provincia. Y ahora les traslado una valoración que estamos realizando los compañeros y compañeras del PSOE de la provincia de Cádiz en todas las comarcas sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía. Unos presupuestos que ya han sido valorados por mi persona inicialmente, con unos primeros apuntes. Posteriormente, aquí hemos tenido rueda de prensa, hoy tenemos en Jerez, en Algeciras, intentando desmenuzar cuáles son los incumplimientos del programa electoral del Juan Malvaría con la provincia de Cádiz. Y muy especialmente hoy quiero trasladar que quien es el embajador de la provincia de Cádiz en el Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, se ha demostrado que es un fracaso y no es un buen embajador de la provincia de Cádiz en Sevilla. Antonio Sanz no ha podido o no ha sabido o no ha querido defender los intereses de la provincia de Cádiz y encontramos un vacío en los presupuestos que ellos consideran históricos, los de mayor volumen, los de mayor
inversión de la historia de la Junta de Andalucía, que pasan por encima de Cádiz, que ocupa el último puesto de las 8 provincias de Andalucía en cuanto a compromiso de inversión en esta provincia. La última posición. Cádiz recibe una reducción de más de 158 millones de euros de inversión en comparación con los presupuestos del año pasado. Unos presupuestos, por cierto, que en el capítulo de inversiones estaban pintados. Pintaron unos presupuestos de más de 414 millones de euros y la realidad es que el nivel de ejecución del capítulo de inversiones de la Junta de Andalucía no llega ni siquiera al 24%, ni tan siquiera al 24%. Pues bien, de esos presupuestos pintados, la provincia de Cádiz pierde 158 millones de euros y pasamos a ocupar la última posición de las 8 provincias de Andalucía en cuanto a esa, vamos a decir, inversión per cápita por habitante del conjunto de Andalucía. La última posición es lo que ha defendido Antonio Sanz como embajador de la provincia de Cádiz en el Gobierno de San Telmo. Un Gobierno de San Telmo que entendíamos que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, por su ya muy dilatada trayectoria política, pues no puede engañar a nadie. Entendemos que un Gobierno como el de Juanma Moreno, que a caballos del Juanma lo haría, estuvo durante varios meses en la campaña del 2018, en la campaña electoral del 2018, de diciembre del 2018, visitando a los distintos pueblos, comarcas de la provincia de Cádiz, prometiendo y señalando un programa electoral que en el año 2018 sabíamos que era irrealizable y que hoy seis documentos de presupuesto de la Junta de Andalucía, 6 leyes de presupuesto de la Junta de Andalucía, podemos confirmar que es más que irrealizable, una mentira total. Una mentira en la que las grandes promesas del Partido Popular, que a caballo del Juanma lo haría, no se ven reflejadas en ninguno de los 6 documentos que ha presentado el Gobierno de Juanma Moreno en estos 5 años de gobierno. 6 presupuestos en los que la provincia de Cádiz ha sido reiteradamente castigada, reiteradamente discriminada, y hemos visto cómo el Gobierno de Juanma Moreno, con el embajador Sanz, lo que realiza es una auténtica tomadura de pelo, porque desgraciadamente no vemos en estos presupuestos ninguno de esos compromisos. Ante aquellos que quieran justificar el principal tema que hoy les voy a tratar en el día de hoy, que es el Hospital Regional de Cádiz, quiero situar que el señor Sanz, en esa rueda de prensa, para intentar justificar lo imposible, se enredó en que si había un gobierno en funciones, en que si zona franca, en definitiva, cuestiones que se alejan de la única administración que tiene la competencia exclusiva en materia de sanidad. La competencia exclusiva en materia de sanidad no es otra que la Junta de Andalucía y, por cierto, no nos vale el señalar que no hay presupuesto, que la herencia, porque sí que hemos visto en las últimas semanas cómo la Junta de Andalucía sí tiene dinero para adquirir por más de 70 millones de euros el complejo de Palmas Altas en Sevilla. Ese complejo donde se está ubicando la Ciudad de la Justicia de Sevilla y que costó al conjunto de todas las andaluzas y andaluces 70 millones de euros. Es decir, cuando hay voluntad política, sí que la Junta de Andalucía cuenta con talonario y se compran los terrenos. No ocurre lo mismo para esa adquisición de los terrenos, de esos mismos terrenos, en los que vemos a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la señora Colombo, entonces con el presidente del PP provincial, con el señor Saldaña, con ese compromiso de Juanma lo haría en los terrenos de aeronáutica en la ciudad de Cádiz para ubicar ese hospital regional. No hemos visto ese compromiso en el presupuesto de la Junta de Andalucía del 2024. Que, por cierto, en ese presupuesto, además de ver la realidad de la adquisición de los terrenos de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, sí vemos cómo Moreno Bonilla se compromete para la construcción del tercer hospital de la ciudad de Málaga. Ahí sí aparece compromiso de adquisición y de construcción del tercer hospital de la ciudad de Málaga.
Una ciudad que ya cuenta, y además recientemente hemos visto a Moreno Bonilla visitar la inauguración del antiguo hospital militar, hemos visto cómo también avanzaban las obras del Clínico de Málaga y ahora vemos cómo en este presupuesto se comprometen al inicio de la construcción del tercer hospital de la ciudad de Málaga, mientras aquí, en la ciudad de Cádiz, el señor Sanz con Moreno Bonilla siguen empeñados en tomarnos el pelo. Lo último que sabemos del señor Sanz, aparte de enredarse y de intentar enfangar a otras administraciones, es que el pasado 30 de marzo, en otra campaña electoral, si me permiten, en una precampaña electoral de las municipales, apareció y montó un nuevo show electoral, en este caso un show que denominó Plan Funcional del nuevo Hospital de Cádiz. Esa fue la última foto de Antonio Sanz y del Gobierno del Partido Popular, del Juanma Moreno, del Juanma Loaría, que vino aquí ese 30 de marzo, que se reunía y que presentó al tejido asociativo, a las entidades vecinales de Cádiz, pero ya sabemos que lo único que hizo fue vender humo, porque desde el 30 de marzo hasta el documento de presupuesto de la Junta de Andalucía no hemos visto absolutamente nada. Ahora viene a enredarse, a tratar de culpabilizar a otras administraciones. Y en esta situación, y con este único tema como el más importante que le quería trasladar hoy, me parecen huecas y vacías las palabras del presidente del PP de Cádiz, de Bruno García, y se me apuran de la alta responsabilidad que tiene como alcalde de la ciudad de Cádiz. Me parecen huecas sus palabras, que la pasada semana convocaba a los medios de comunicación. Uno entendía que venía a defender los intereses de los vecinos y vecinas de la ciudad de Cádiz, por extensión de la Bahía de Cádiz, de la provincia de Cádiz, y que iba a hablar alto sobre las necesidades que tenía la ciudad de Cádiz ante la Junta de Andalucía. Y que lo que nos encontramos fue a un presidente del Partido Popular que únicamente se refería a cuestiones de obligado cumplimiento para los dirigentes del Partido Popular en el conjunto del Estado, es decir, para hablar de la amnistía, de la consulta y de cuestiones que nada tienen que ver con sus competencias como alcalde de la ciudad de Cádiz. Un presidente del Partido Popular y alcalde de Cádiz que no valora el que los presupuestos de la Junta de Andalucía tengan las siguientes cifras para la ciudad de Cádiz. En los compromisos, vuelvo a decir, no del programa electoral del Partido Socialista, en los propios compromisos del programa electoral del Partido Popular con la ciudad de Cádiz. Tienen en esos documentos, en ese presupuesto, el señor Bruno García habrá podido comprobar que para el nuevo Hospital Regional de Cádiz, la cifra que aparece consignada en los presupuestos de la Junta de Andalucía 2024 es 0 euros. 0 euros. Que para la Ciudad de la Justicia hay consignada una cuantía de 400.000 euros. Con 400.000 euros no hay ni para poner el primer ladrillo de esa Ciudad de la Justicia, que va a ocurrir, desgraciadamente, lo mismo que ya anuncié durante varias ruedas de prensa de este año 2023 sobre el tercer de los compromisos que aparece en ese documento de presupuesto de la Junta de Andalucía 2024, Valcárcel. En Valcárcel aparece en los actuales presupuestos de la Junta de Andalucía 2023, aparecen 2 millones de euros, que ya dije durante muchos meses, para ver si así les invitaba a que tuviesen una mayor intensidad de trabajo, una mayor eficacia, una mayor eficiencia, que los 2 millones de euros iban a estar únicamente pintados y que no se iban a ejecutar ni un solo euro en este año 2023. Y desgraciadamente el tiempo, a menos de 50 días para que acabe el año, me está dando la razón. Y desgraciadamente para el conjunto de vecinos y de vecinas de La Viña y de la ciudad de Cádiz, vemos cómo el Partido Popular vuelve a engañarnos con Valcárcel. Ni 2 millones de euros en el 2023, ni desgraciadamente se ejecutarán los 4 millones de euros que aparecen nuevamente pintados en el presupuesto de la Junta de Andalucía en 2024, porque sabemos que luego no son capaces ni ponerse de acuerdo ellos mismos en un convenio a 4 patas, si me permiten la expresión, en el que el único que no es la única administración que no gobierna el Partido Popular es la Universidad de Cádiz. El resto de administraciones que tienen que apostar por Valcárcel, Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Cádiz, esto lo pondría en mayúscula y en negrita, en la ciudad de Cádiz,
Pues no se ponen de acuerdo. No se pone de acuerdo la señora Martínez, presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz y propietaria de los terrenos, para firmar un convenio con el Ayuntamiento de Cádiz, del señor Bruno García, que teóricamente cuenta con 5 millones de euros que dejó el anterior responsable, el señor González, para destinar a la Facultad de Ciencias de la Educación. Y no se ponen de acuerdo con el Gobierno de la Junta de Andalucía, del Juan Malvaría, porque ni el consejero Sanz, ni el consejero de Universidad, ni el propio presidente resuelve cuál es la cuantía que la Junta de Andalucía va a destinar a esa rehabilitación del edificio para acoger la Facultad de Ciencias de la Educación en la ciudad de Cádiz. Por tanto, entendemos que ha tenido una tarea compleja y difícil el señor García, el señor Bruno García, a la hora de poder defender ese documento de presupuesto. Espero y le invito a que presente enmiendas. Invito al señor Bruno García a que defienda a las gaditanas y a los gaditanos y que presente enmiendas a través de los parlamentarios de su partido, del Partido Popular, que presente enmiendas que defiendan los intereses de la provincia de Cádiz y muy especialmente de la ciudad de Cádiz. Quiero que el señor Bruno García presente enmiendas para que el Hospital Regional cuente con una dotación, en este caso para la adquisición de los terrenos y para redactar ese proyecto, no el plan funcional, sino el proyecto. Quiero que el señor Bruno García presente enmiendas para que eleve la cuantía de inversión de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y no esos paupérrimos 400.000 euros. Y quiero que el señor Bruno García exija y que sea la primera firma que exista ya en el convenio a 4 bandas entre las administraciones de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, la Universidad de Cádiz y el propio Ayuntamiento de Cádiz. Que firme, que sea la primera firma para que el edificio de Valcárcel se convierta en esa Facultad de Ciencias de la Educación. Concluyo señalando que el señor Bruno García ya ha pasado durante 6 meses, pues creo que en estos meses de gobierno desde su inicio, desde el pasado mes de junio, creo que son 5, ¿no? 5 meses, y no lo hemos visto defender a la ciudad de Cádiz, a las gaditanas y gaditanos, en un expediente de discriminación sobre 34 pueblos, sobre 34 ciudades de la provincia de Cádiz, en el reparto sectario, en el reparto arbitrario y discriminatorio que realizó su compañera y secretaria general del PP de Cádiz, la señora Martínez, en la Diputación Provincial de Cádiz, en la que repartió 33 millones de euros y a la ciudad de Cádiz le correspondió 0 euros. Parece que se acostumbra al maltrato de las administraciones del Partido Popular con la ciudad de Cádiz. Y eso es lo que queremos pedirle, el que no se acostumbre, el que defienda los intereses de las gaditanas y gaditanos y que presente las enmiendas necesarias para que en el próximo presupuesto de la Junta de Andalucía, cuando se apruebe definitivamente, aparezcan compromisos reales con la provincia de Cádiz y muy especialmente con la ciudad de Cádiz. Nada más, si tienen alguna duda, alguna cuestión, estoy a su disposición. Los candidatos a rectores han mostrado sus dudas sobre el proyecto, aunque algunos forman parte del equipo de Constitucionía, y dicen que como la operación ofrece dudas, no pueden garantizar que ese proyecto vaya a realizarse. ¿Usted cree que ante esta situación y la indefinición del Partido Popular, Valcárcel está en peligro? Entiendo que los candidatos al rector, a la dirección de la Universidad de Cádiz, lo que saben es que la competencia en materia de universidad es de la Junta de Andalucía y saben que si no hay compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía es imposible el ejecutar ese proyecto que cuenta con una inversión superior a los 30 millones de euros, que es imposible desde origen, desde el principio, que lo pueda financiar y ejecutar la Universidad de Cádiz. Y sabe perfectamente los dirigentes o los candidatos a la dirección de la Universidad de Cádiz que sin el compromiso del Partido Popular, sin el compromiso de Juanma Moreno, sin el compromiso de las 3 administraciones que dirige el Partido Popular, no se puede ejecutar la rehabilitación del edificio Valcárcel para Facultad de Ciencias de la Educación. Y todo ello hay que sumar que hace tan solo un par de años la alcaldesa hoy de Jerez, la señora Pelayo, ya marcaba como reto el que la Facultad de Ciencias de la Educación
se trasladara a Jerez. Se encuentra hoy en Puerto Real y en aquellos momentos creo que aquello que era un compromiso local, hay que saber si ese compromiso también lo asume su concejal de gobierno, quien es hoy presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, que tendríamos que preguntarle cuál es el compromiso que mantiene, el de ceder las instalaciones que, vuelvo a decir, son propiedad de la Diputación Provincial de Cádiz para que la Universidad de Cádiz permita la ejecución de unas obras de rehabilitación de la Facultad de Educación en Valcárcel, o la señora Martínez va a poner trabas y va a impedir que ese edificio tenga ese contenido porque quizás quiera cumplir el compromiso de la señora Pelayo, que dijo que quería trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación a Jerez. Hemos conocido, en este caso, el compromiso quizás de un titular, lo que Antonio Sanz vendía el pasado viernes, ese embajador negativo para la provincia de Cádiz, vendía en la ciudad de Jerez el pasado viernes, la agenda jerezana. Y hoy mi compañera, que está en Jerez, tratando de desmenuzar cuáles son realmente los compromisos del Gobierno de la Junta de Andalucía con la ciudad de Jerez, al menos a simple vista, la realidad es que no hemos visto ese compromiso, pero quizás haya una agenda oculta del Partido Popular y que nos lo expliquen, que nos digan claramente si hay un compromiso de que la Facultad de Ciencias de la Educación vuelva a Cádiz y se instale en Valcárcel, o tienen otro reto. Que lo expliquen, que sean transparentes y que hablen. ¿Alguna cuestión más? Sí, sobre el hospital. Bruno García planteó esa posibilidad de que, o se preguntaba si el Gobierno central tendría que recuperar el espíritu del convenio que se firmó en 2009 en torno al hospital y aportar algo económicamente a ese proyecto. ¿A qué atribuye esa idea o esa propuesta? A la suma del señor Bruno García, que nos parecía que iba a ser una persona más seria y más responsable a lo que es el enredar y el enfangar de todos los componentes de la dirección del Partido Popular en Andalucía y también en la provincia de Cádiz. El señor Bruno García sabe y conoce perfectamente, es abogado, que las competencias en materia de sanidad son de carácter exclusiva por parte de la Junta de Andalucía y, por tanto, sabe que es al Gobierno de Juanma Moreno y al Juanma Loaría, que tenemos aquí, a quien le corresponde ejecutar ese compromiso con los gaditanos y gaditanas y construir el hospital regional. Y, por cierto, si tuviese dudas sobre los fondos económicos que tiene, les recuerdo que la Junta de Andalucía en los últimos meses ha adquirido por más de 70 millones de euros el complejo antiguo de Abengoa en Sevilla, donde se ubica hoy ese complejo de Palmas Altas, el inicio de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, y vuelvo a decirle que parece que sí hay fondos, así lo anuncian, para la construcción del tercer hospital de Málaga. ¿Querrá decir que allí también hay otro tipo de financiación? Lo que hay es un maltrato y una discriminación clara hacia la ciudad de Cádiz y hacia la provincia de Cádiz, que no encontramos más que esa última posición. Vuelvo a decir, Cádiz ocupa la última posición en la inversión media por habitante de las 8 provincias de Andalucía. Pero en 2008 también la competencia era exclusivamente de la Junta de Andalucía, sin embargo se llegó a un acuerdo a tres bandas en la Tesorería de la Seguridad Social y Zona Franca con una permuta. De hecho era Zona Franca, la promotora de la obra del hospital, que se va a financiar con... No vamos a caer en los juegos del Partido Popular. El 2008 es el Pleistoceno. Y lo único que sí le puedo indicar que entonces había unos derechos urbanísticos, unas construcciones de vivienda, había otra situación. Hoy en día es muy fácil. Lo que hay y lo que está negociado, pendiente de firma, que el convenio está a disposición en Zona Franca, es la permuta de unos terrenos, en este caso los de aeronáutica que vemos aquí, en Juanma Loaría, con otro complejo, en este caso en el campo de Gibraltar, y por tanto lo que falta es un compromiso de administración. No hay ni necesidad económica para adquirir los terrenos. Hay únicamente la voluntad de querer firmar una permuta y a partir de ahí la competencia exclusiva en materia de sanidad que es de la Junta de Andalucía. No caigamos en la trampa de enredar y enfangar. Es la misma estrategia que utilizaron en Valcárcel. Y aquí, después de 5 años y 6 documentos de presupuesto de la Junta de Andalucía, la realidad es que las partidas presupuestarias consignadas para el Hospital Regional de Cádiz suman 0 euros
en 6 años. 0 euros en 6 documentos de presupuesto de la Junta de Andalucía. Sí, pero la partida de la que se levanta hoy el Hospital Puerta del Mar, el actual, los aprovechamientos urbanísticos van a beneficiar a la seguridad social, ¿no? Entiendo, creo que decía el otro día el alcalde. Entiendo que eso que usted me dice, entre el Pleistoceno del 2008 y la realidad de que no vemos el compromiso del gobierno de Juanma Moreno para la construcción de un edificio, que estoy convencido que con el compromiso real tendría un mínimo de ejecución de 3 años, habrá tiempo para ver cuál es el destino y cuáles son los beneficios que se obtienen. El Partido Socialista en sus administraciones lo que hace es poner todos los recursos públicos a disposición de los vecinos y vecinas. Y, por tanto, no haya ningún tipo de duda que los actuales terrenos, cuando se construyan, pero eso estamos hablando de, estando el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, muy adelante. Estamos hablando de quizás al ritmo de 400.000 euros, se lo voy a explicar así, al ritmo de 400.000 euros que ha pintado este año para la Ciudad de la Justicia sobre la totalidad de la inversión, harían falta casi 20 años para culminar la Ciudad de la Justicia. Al ritmo de lo que pinta para el Hospital Regional de Cádiz, que es 0 euros en los primeros 5 años, pues la verdad es que faltan muchos años, y espero que no suceda a partir del año 2026, faltan muchos años de compromiso de Juanma Moreno con la ciudad de Cádiz para que veamos ese hospital regional construido. Luego vamos a esperar. Y una pregunta más, sobre la convocatoria de este fin de semana, bueno, la semana pasada, sobre ¿por qué el Partido Socialista no ha preguntado abiertamente sobre la amnistía a la militancia? Y en segundo lugar, ¿qué opinión me merece que algunos destacados socialistas gaditanos han tenido responsabilidades? Pienso, por ejemplo, en Vázquez Caña, en su Twitter este fin de semana, se muestre abiertamente contrario a lo que hace. Creo que el Partido Socialista del año 2023 es mucho más democrático, más participativo, con una participación clara y directa de los militantes a la que existía en los años 90 o en los años 80 de los dirigentes a los que usted se refiere, en los que, por supuesto, no existía esa consulta ni quizás la democracia española estaba tan avanzada como es hoy en día. Y con respecto a la consulta, le puedo decir que nuestro presidente y secretario general dejó la posición meridianamente clara en el Comité Federal del pasado 28 de octubre. Y, por tanto, todos los militantes del partido que nos hemos pronunciado en esa participación de más del 63%, sabemos que en la pregunta viene la de sumar el apoyo de otras fuerzas políticas parlamentarias para conseguir la mayoría necesaria para la formación del Gobierno. Y también sabemos, los socialistas, que es necesario un reencuentro y una mejor convivencia con Cataluña, de un problema heredado, que a mí sí me gusta subrayar que ese problema es heredado, que el barco Piolín y los 2 procesos de consulta que se realizaron en Cataluña fue bajo gobierno de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, que hay que recordarla. Y ahora lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es el de restaurar la convivencia entre Cataluña y el resto y el conjunto del país. A esa tarea se viene afanando en los últimos 5 años y creo que hoy hay más avances y hay mayor cercanía y mayor proximidad. El Partido Popular es una máquina de generar independentistas cuando gobierna. Y hoy en día estoy convencido que los niveles de convivencia son mejores y a las pruebas nos remitimos que en las últimas manifestaciones de la Diada y demás creo que la participación fue meridianamente baja. Luego creo que todos los militantes del PSOE en la pasada consulta tuvimos información previa suficiente para saber qué estábamos votando. Y los militantes del Partido Socialista somos adultos, mayores de edad y responsables a la hora de ejercer el derecho al voto en esa consulta. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Gracias por vuestra presencia.